Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí estamos una vez más delante de la presencia de Dios. Si hay alguien que nos está viendo en este momento, pueden poner ahí en sus comentarios. Si hay alguien que tiene alguna necesidad, puede poner ahí su necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a esperar unos minutos más a que se conecten. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Pueden poner ahí si tienen alguna necesidad ahí con un mensaje o algo. Recuerden que el Señor nos permite estar delante de su presencia, reunidos. Amén. Hoy estamos transmitiendo, ya que necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos más de Él cada vez más. Los tiempos sabemos que cada vez más son más difíciles. Sabemos que en estos tiempos el enemigo se está levantando mucho contra el pueblo de Dios. Está queriendo acabarlos. Dice su palabra que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Amén. Él no vino a aliarse con nosotros. Él no viene a decir quizás, me caes bien, voy a aliar mis fuerzas contigo. No. Él viene a matar, a robar y a destruir. Hemos estado viendo muchos ataques aquí con nosotros en Misión Palabra Viva y Eficaz, pero damos la gloria y la honra a Dios porque Él está con nosotros, amén. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que está pasando, el Señor está con nosotros, amén. Y mientras el Señor esté con nosotros, digno es de ser honrado y de ser alabado, amén. Vamos a orar antes de empezar esta pequeña reflexión que el Señor prepara con nosotros. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos esté hablando, el que nos esté orientando a su palabra y nos esté diciendo lo que hay que hacer. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor y tu misericordia, Padre, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Jesús, porque sin ti no somos nada, Padre. Sin ti, Señor, estamos perdidos, Jesús, pero tu gracia y tu misericordia está con nosotros en todo momento. Gracias, amado Padre, porque a pesar, Señor, de las circunstancias, a pesar de las tempestades, Padre, a pesar de los valles, Señor, tú te muestras en misericordia con nosotros, Padre. A pesar de que todo se empieza a tornar negro, Señor, quizás, Señor, mis hermanos, Padre, también están pasando por valles oscuros. Quizás mis hermanos, Padre, muchos están en el hospital. Quizás muchos de mis hermanos, Padre, están pasando por una necesidad tremenda, Padre. Pero tú eres fiel, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú estás en medio de los que te temen, Señor Jesús. Y hoy decimos y declaramos con nuestra boca, Padre, que te tememos, Padre. No es miedo, Señor, como muchos creen, Señor, aterrorizados ante ti. No, Jesús, el temer tu nombre, Señor, el temer a tu presencia es tener respeto, Señor, a tu ley, tener respeto, Señor, a lo que tú has establecido en nuestras vidas, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Jesús. Ayúdanos a crecer, Señor, cada vez más.
Ayúdanos a santificar nuestra vida en tu sangre y en tu nombre cada vez más, Señor. Ayúdanos a buscar tu rostro con más intensidad, Padre, porque los tiempos son malos, Padre. Los tiempos están acabando, los tiempos se están agotando, Señor. Ayúdanos a buscar tu presencia cada vez más. Ayúdanos, Padre, a levantar tu nombre, Señor, a pesar de las dificultades, Padre. Ayúdanos a bendecirte, Señor, a pesar de que todo se torne gris, Padre. Señor, dice tu palabra, Señor, que donde 2 o 3 están reunidos, tú estás en medio de ellos, Jesús. Señor, permite que mis hermanos que estén necesitados, Padre, se conecten, Señor, no por mí, Señor, ni para agradarme a mí, sino para agradarte a ti, Padre, porque yo solamente soy un vaso. Así como me utilizas a mí, Señor, puedes utilizar a otros, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. La gloria y la honra es para ti, Padre. Para ti, Señor, sea por los siglos de los siglos, Padre. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Cordero de Dios. Te glorificamos y te exaltamos, Rey de Reyes. Ahora, Señor, yo te pido por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, por esa palabra semanal, Señor, que necesitamos, Padre, para nuestras vidas, para fortalecernos, Jesús, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos difíciles, Padre. Señor, danos de tu palabra, Jesús, porque solamente a través de ella tenemos consuelo. A través de ella, Señor, sabemos cómo guiarnos, Padre, ante tu presencia, Jesús. Ten misericordia de nosotros, háblanos por medio de tu palabra, Señor. Y ahora que vas a utilizar este vaso, Señor, este recipiente, Padre, límpialo con tu sangre. Límpiame con tu sangre, Jesús, límpiame con tu nombre, Jesús. Ten misericordia, amado Padre. Pasa un carbón encendido sobre mis labios, Padre, de tal forma que mi hombre calle, Señor, y que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, a tu pueblo y a mi vida, Señor. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu palabra. Necesitamos ese maná, Señor, ese alimento que necesitamos, Padre. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te lo rogamos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Gracias en el nombre de Jesús, gracias. Y vamos a empezar, hermanos, a ver su palabra que el Señor nos ha dado, nos ha enviado. Amén. Hace rato en la tarde, les soy sincero, yo no pensaba transmitir. Como les repito, hemos tenido unas luchas muy, muy tremendas. Hermanos, les pedimos también oración. Les pedimos oración para nosotros, para la misión Palabra Viva y Eficaz, para su servidor Benjamín, para su servidora Miriam, para mi familia. Les pedimos sus oraciones, hermanos. Estamos pasando por unos valles muy fuertes, pero la gloria y la honra sea para el Señor Jesús, que Él es bueno y Él es misericordioso. Amén. Y les comentaba que yo no pensaba transmitir, sino que estaba yo hace rato en la tarde y empecé a recibir mensajes de algunos hermanos, empecé a recibir peticiones, empecé a escuchar a muchos, unos seres queridos en familia y otros en Cristo. Me comentaban algunos problemas, algunas situaciones que estaban pasando, y lo que ellos me decían, que pues estaban pasando una situación muy difícil. Tengo un familiar, yo lo estimo mucho. No voy a decir su nombre por respeto a él y a su familia, pero este familiar tiene un hijo ahorita enfermo de COVID, dio positivo al COVID. Entonces me puse a pensar y dije, Señor, como dijo la hermana Esparza, no es tiempo para relajarnos, no es tiempo para dormir, no es tiempo para descansar. El enemigo todo el tiempo está viendo a qué horas atacar al pueblo de Dios. El enemigo todo el tiempo está viendo cómo atacar al pueblo de Dios. Amén.
Entonces yo me preguntaba y decía, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor me dijo, Benjamín, transmite mi palabra porque es necesario. Mi pueblo está pereciendo, mi pueblo está siendo atormentado en este tiempo por la incertidumbre, por las situaciones, por las enfermedades, por las crisis económicas. Yo sé que todo eso es material, pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros abrimos una puerta, el enemigo, o tan solo con que abramos poquito, nada más, no es necesario abrirla toda, pero con el hecho de nada más asomarnos hacia afuera, el enemigo con eso le basta y le sobra para entrar a robar, a matar y a destruir. Y cuando nos habla de abrir una puerta, no nos habla literalmente que tú abras tu puerta de tu casa y dejes pasar a alguien. Te está diciendo que cuando llega la situación, llega la tempestad, llega la incertidumbre, llega la prueba, el simple hecho de dudar ante Dios, el simple hecho de que uno piensa que a lo mejor puede pasar o tal vez qué va a pasar, empiezas a dudar y eso es abrir la puerta, eso es asomarte por la puerta a lo que Satanás está moviendo afuera en el mundo, amén. Entonces, nosotros tenemos que ser muy inteligentes en tener cerradas esas puertas. El cristiano o nosotros los que creemos en Cristo, uno de los dardos más que le funciona al enemigo es la duda. Es la duda. Cuando llega la duda, puede ser en momentos de segundos o puede quedarse establecida en el ser humano, pero a lo que voy que esto es una puerta que se empieza a abrir. Ese es su mejor arma del enemigo, ¿sí? Es su mejor arma del enemigo. eh, pero el Señor Jesús es tan bueno y tan misericordioso que Él guarda y protege a su pueblo. Amén. Él guarda y protege a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces estamos para servir a Dios. Estamos para predicar su palabra del Señor. No es tiempo de relajarnos. No es tiempo de decir, Señor, puedo confiar en ti. Señor, quizás me vas a poder oír. No, 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 no es tiempo de decir eso. El tiempo de confiar en Dios, el tiempo de creer en Dios, es decir en todo tiempo, en el valle, en la montaña, y decir, Señor, creo en ti. Creo en ti que las situaciones son para bien. Creo en ti, en que tú eres bueno, en que tú eres fiel, en que tú eres misericordioso. Amén. De que el Señor en todo el tiempo está contigo. Así como ha estado en lo bueno, también va a estar en la prueba. Y el Señor Jesús es tan bueno y tan fiel que aunque nosotros seamos infieles, el Señor siempre va a estar ahí para decir, hijo, aquí está mi mano, hijo, aquí está, apóyate en mí. Amén. Vamos a orar, vamos a leer su palabra y me gustaría que ahí, en tu casita, si tienes una Biblia, abras la Biblia y vamos al libro de Marcos. Y vamos a leer en el capítulo 4 y vamos a leer de su versículo 35 al 41. Amén. Vamos a esperar un poquito para que los hermanos que nos están viendo puedan traer una Biblia y puedan abrirla en el libro de Marcos, en el capítulo 4, del versículo 35 al 41. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificamos su nombre, bendecimos su nombre, porque para eso fuimos creados, para eso fuimos hechos, para llevar y predicar su palabra y su evangelio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a leerlo. Repito la cita. Este es el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice la palabra del Señor así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como está, le tomaron como estaba
en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, perdón, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar obedecen? Qué hermoso, ¿verdad? Que aquí su palabra del Señor nos está diciendo que quién era Él, qué poder tenía. Y si tú te pones a ver qué poder tenía mi Señor Jesucristo, o qué poder tiene mi Señor Jesucristo, que aún los vientos y el mar le obedecen. Si tú puedes ver el mar o el agua, si tú quieres agarrar el agua se desvanece de tu mano, no la puedes tocar, no la puedes agarrar o no la puedes sujetar. Si tú quieres agarrar el aire, de igual forma. Ahora, cuando dice que él le dijo a la tempestad que callara, el Señor Jesús hoy te dice a ti: confía en mí. ¿Por qué no tienes fe? ¿Qué acaso no es Él el que calmó a la tempestad? ¿No es acaso Él el que reprendió a los mares? ¿No acaso Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos? ¿No acaso es Él el dueño de tu vida, el que rescató tu vida? ¿No acaso es Él el que te ha fortalecido? Y yo me preguntaba en la tarde, cuando supe de este familiar, y me empezó a llegar muchas cosas a mi cabeza, hermanos. Creo que muchos de ustedes saben, cuando yo y mi esposa empezamos a pasar por una situación de COVID allá en el Estado de México, fue algo muy fuerte para nosotros. Y empezó a recordar en mi cabeza lo que yo había pasado, la situación tan difícil que habíamos pasado. No les voy a negar, hubo una incertidumbre, hubo un miedo, un terror entró en mi ser en ese momento, que me empezó a invadir, y empecé a pensar qué va a pasar si le pasa a uno de mis hijos o a alguien de nosotros. Y eso es a lo que me refiero. Empecé a abrir la puerta con la duda, con el miedo, con el temor. Pero el Señor rápidamente me dijo: se levantó Él y calmó la tempestad que estaba surgiendo en mi cabeza. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos ha dicho que tengamos la mirada en Él, tengamos la mirada puesta en Él. Y créanme, hermanos, que cuando la duda, el temor, el terror te llegan, es algo tremendo. Algo tremendo, que aún, aunque uno es ministro, aunque uno sea pastor, sea evangelista, aunque uno sea un líder en la palabra de Dios, llega esta duda, esta incertidumbre, y también nos ataca. Somos humanos. Somos humanos. Pero esto no quiere decir que por el hecho de ser humanos, que por ese hecho nosotros dejemos la puerta abierta, a tal forma que entre Satanás a robar, a matar y a destruir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor te dice hoy: calmado, yo estoy contigo. El Señor Jesús se levantó en la barca y le dijo a sus apóstoles: ¿por qué no tienen fe? ¿Que acaso no saben quién viene con ustedes? ¿Acaso no saben quién está con ustedes? El Señor, ¿cuántas veces nos ha dicho: yo estoy contigo, tranquilo, camina conmigo, yo estoy contigo?
Yo te guardo, yo te protejo. Y todo el tiempo nos está guardando y nos está protegiendo. Todo el tiempo ha sido bueno. Pero el enemigo también tiene que hacer su lucha. El enemigo día y noche, él no duerme. Y miren, hermanos, esto es muy delicado. El por qué les digo que no tenemos que menguar en oración, en ayuno. Yo sé que el ayuno es algo muy difícil y los entiendo. Pero el Señor Jesús daba como referencia el ayuno y la oración principalmente ante todo, porque es la base del cristiano. A través del ayuno y de la oración, tú pones cercos alrededor de tu casa, alrededor de tu vida, alrededor de tu alma. Y es muy difícil que el enemigo entre y penetre esos muros mientras tú estás en obediencia con Dios. Pero si tú no estás ayunando, no estás orando, no estás clamando a tu Padre, déjame decirte que el enemigo viene y si ve que esa puerta no tiene seguro, si ve que esa puerta no está bien cerrada, él llega, golpea, no llega y empuja, él llega y golpea, como dice aquí en su palabra, levanta tempestad, levanta los aires, levanta el mar, levanta toda esa tempestad y golpea con todo tu casa. Golpea con todas tus puertas, entra y no entra y te dice, oye, vengo a atacarte. No, él llega a lo que va y dice su palabra, que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Viene, te roba tu bendición que el Señor ha puesto, tu confianza, tu fe. Roba, te empieza a matar espiritualmente, empieza a matar tu alma, empieza a matar con esa duda la fe que tú tenías. Y empieza a destruir la relación contigo, con Dios. Empieza a destruirla. Y empieza eso en tu cabeza. ¿Acaso el Señor no está conmigo? ¿Acaso el Señor me va a dejar morir en esta situación? Ahora, si la enfermedad o la escasez de trabajo o el problema, según el problema que venga hacia ti, que tú lo veas como problema, como tempestad, si el Señor lo permite, déjame decirte que cuando el Señor lo permite para sus hijos, dice su palabra, que todo lo que a sus hijos les pasa, le obra para bien a sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Señor permite estas situaciones, el Señor las está permitiendo ¿para qué? Para que tú crezcas. Tú crezcas en su presencia, en su palabra. Para que esa fe que tú tenías pequeñita empiece a crecer, a tal forma que cuando venga la tempestad de nuevo tú digas, sí, el problema es fuerte, el problema es duro, el problema está con todo conmigo, tal vez me quedé sin trabajo, tal vez estoy enfermo, tal vez no tengo casa, tal vez no tengo que comer, pero bueno es Dios. Pero bueno es Dios. Tal vez vengan muchas situaciones donde creemos estar solos, donde creemos que no van a cesar. Pero déjame decirte que lo que tú no ves, el Señor lo está viendo. El Señor está actuando. Tú nomás ves lo carnal, nomás vemos lo físico. Pero ¿te imaginas si pudiéramos ver lo espiritual? Si el Señor nos permitiera ver lo espiritual. Apenas hace unos días mi esposa me enseñaba un video, una imagen, no me acuerdo, que decía que si tú pudieras ver lo espiritual verías cómo Dios manda a los ángeles a pelear por ti. Cómo Jesús te está abrazando con sus manos de misericordia, con su manto de misericordia, con su gracia, con su bondad, con su sangre, te está cubriendo. Y lo que tú llamas problemas, nada más lo estás viendo de ojos. Porque en sí no te está atacando, porque estás cubierto con la sangre, estás cubierto con el nombre. Y los que están peleando alrededor es la legión de ángeles que el Señor ha puesto a tu servicio.
Pero más sin en cambio, si tú no tuvieras toda esa protección, déjame decirte que esta tempestad, si Jesús no hubiera estado con sus apóstoles ahí en la barca, si Jesús no hubiera estado ahí, esa tempestad hubiera acabado con todos, los hubiera destruido, los hubiera matado. Pero es tan hermosa esta enseñanza, donde podemos ver, y no es casualidad, hermanos, que Dios me la haya dado en este momento. Les repito, yo no pensaba transmitir hoy, de hecho, ustedes pueden ver cómo ando vestido. A mí me gusta ser muy reverente en la palabra de Dios. Me gusta que si voy a transmitir, me gusta estar lo mejor presentable delante de mi Dios. Y no para aparentar ante las personas, no quiero agradar a las personas. Simplemente porque fui educado y fui instruido que al Señor se le da lo mejor. Que a mi Señor se le recibe de la mejor manera. Por eso me ha gustado siempre estar presentable delante de la presencia de mi Dios dando su palabra. Pero ahorita era necesario. Y no quería dejar pasar este tiempo para decirte que el Señor está en medio de tu problema, que el Señor está en medio de tu tempestad. Y te vuelvo a repetir, así como Jesús estaba en medio de los apóstoles, y cuando Jesús se levantó y calmó la tempestad, dice que ellos le dijeron, y dice su palabra, que ellos temieron, porque en cierta manera vieron el poder del Señor, que con tan solo hablar, esa tempestad menguó y se calmó. Ahora el Señor, déjame decirte que te vuelvo a repetir, el Señor te tiene cubierto con su cerco de sangre. Tú estás en medio de sus brazos, en medio de sus alas. Y déjame decirte que no solo eso te tiene cubierto así, sino Él cada letra de su nombre la ha puesto alrededor de ti. El nombre tetragramatón del Padre está sobre tu vida, está en tu ADN, te lo vuelvo a repetir, está en ti. Jesús te selló desde antes de la fundación del mundo, te selló con su nombre. Déjame decirte que toda la tempestad que el enemigo levante contra ti no te va a alcanzar, no te va a tocar. Va a estar revoloteando alrededor de tu barca. Tal vez se va a levantar ante tu barca. Tal vez se va a levantar y va a querer hacerte amedrentarte, a decirte te voy a destruir, te voy a despedazar. Pero déjame decirte que tú estás cubierto. Bendito santo eres Jesús. Que tú estás cubierto en medio de las manos de Jesús. Estás cubierto con su manto de sangre. Estás cubierto con la corona de espinas. Está el fuego del Espíritu Santo alrededor de ti. Y lo que tú ves como tempestad, solamente tus ojos lo están viendo. Porque en realidad no está contigo. En realidad no está sobre de ti. La tempestad cuando se levantó movía la barca, efectivamente, pero no podía atacarla, no podía destruirlos. ¿Por qué? Porque aquí estaba el creador de la vida, aquí estaba el dador de la vida, el que venció en la cruz del Calvario por amor a ti. Y mientras Él estuviera, esa tempestad no iba a atacar. Déjame decirte, hermano, que si tú estás en Cristo y tú confías en Cristo, venga lo que venga, no va a poderte tocar. Tal vez pueda tocar la carne, pero déjame decirte que la carne es polvo y polvo volverá a ser. Pero más el alma y el espíritu es lo que debemos cuidar. Recordemos que dice su palabra que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de su nombre, la salvará.
si viene la tempestad, viene viene el problema, viene lo que venga, si tú estás obedeciendo a Dios, sea lo que sea, el Señor Jesús siempre va a estar cubriéndote, amén. Siempre va a estar diciendo, heme aquí, hijo, yo estoy contigo, no te preocupes. El Señor Jesús siempre va a estar diciendo, hijo, cree en mí. Se levanta la tempestad, yo lo sé, se levanta, pero cree en mí. Yo pagué por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Les repito, yo en la tarde estaba muy angustiado. No quiero decir por las situaciones que estoy pasando, pero solamente les voy a decir que les pido en el nombre del Señor oración por mi esposa, por mí, por mi familia, por la misión Palabra Viva y Eficaz. Estamos siendo atacados muy tremendamente por brujería. Sabemos de antemano que el adversario tiene a sus secuaces para venir y atacar los lugares donde se levanta el nombre del Señor. Pero poderoso es Dios, poderoso es Dios, poderoso es mi Señor Jesucristo. Bendito, santo eres, Jesús, para levantar su nombre y establecer su nombre sobre ese lugar. Y Él ha dado promesa que venga lo que venga, no la va a derribar esta misión. Esta misión se está fortaleciendo a través de los ataques, a través de todo lo que está viniendo. Se está fortaleciendo en el nombre de Jesús. A nosotros solamente nos pide el Señor, confía en mí y verás mi gloria, así dice el Señor. Dice el Señor, qué bonito y qué hermoso es el Señor cuando te dice, ven y siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra, ponte al lado de mí, refúgiate en mí, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, las tempestades van a venir. El mar, el viento, todo se va a levantar contra nosotros. Cuando algo se levante contra ti, cuando venga el valle, cuando vengan los tiempos oscuros, cuando venga todos esos caminos donde tú dices, me espiné, me estoy lastimando, no quiero pasar por aquí, déjame decirte que viene algo bueno. Por eso dice su palabra, que todo lo que venga para sus hijos es para bien, sea bueno o sea malo, dar gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. Tal vez no entiendes nada, tal vez no comprendemos nada, pero grande es la misericordia del Señor y decirle, Señor, tal vez no entiendo nada, Señor, tal vez no comprendo el por qué está pasando todo esto. Tal vez no entiendo, Señor, por qué está pasando todo esto. Tal vez no entiendo, Señor, por qué es la tempestad cada vez se levanta contra mí. Si estoy sirviéndote, pero el Señor es bueno porque te dice, hijo, calma, calma. Ten fe en mí porque yo estoy obrando. Ten fe en mí porque yo te estoy protegiendo. Porque yo guardaré tu vida. Porque yo cubriré tu vida. El Señor, cuando permitió que Satanás tocara a Job, el Señor le dijo claramente, no toques su alma, no la toques. Toca sus bienes, pero no toques su alma. El Señor hoy le dice a Satanás, hey, toca sus bienes, toca el lugar donde él pisa, pero no toque su alma, no toque su espíritu. Eso es sagrado, eso me pertenece. Así le dice el Señor. Tú le perteneces al Señor. Venga lo que venga, no temas ni desmayes. Tú le perteneces a Dios. Amado hermano, el que me esté viendo, que tal vez es la primera vez que escucha la palabra de Dios, tal vez es la primera vez que está escuchando de la palabra de Dios. Hermano, déjame decirte que no es casualidad que estés escuchando la palabra de Dios en este momento. Déjame decirte
que hay una palabra para ti. Y que su palabra dice que en los últimos tiempos el Señor mandará a traer a todo su pueblo de donde ande perdido. Y déjame decirte que si tú estás viendo en este momento esta transmisión y no conoces al Señor Jesucristo, es porque el Señor Jesucristo te está trayendo, porque el tiempo de su venida está cerca, el tiempo de venir por su pueblo, el tiempo de venir por su esposa está cerca, y Él no quiere dejar a ninguno de sus hijos, porque Él no es mal pastor, Él no es mal padre, Él no es mal patrón para nosotros. Él viene a recuperar lo que se había perdido. Él no se va a ir sin sus hijos. Él no se va a ir sin aquel que le tema, sin aquel que guarde sus promesas, que guarde su ley. Él va a estar con él en todo tiempo, y todo tiempo Él será fiel. Nosotros podemos fallar, pero Él no falla. Dice su palabra que Él no es hombre para que se arrepienta. Hay veces que nosotros nos arrepentimos de servir a Dios. He escuchado a muchos testimonios, a muchos hermanos, y es una tristeza, en serio. He escuchado por la boca de muchos hermanos que no quieren servir ya a Dios porque tienen miedo de las pruebas que vengan. Yo en un tiempo caí en ese error. Tiempo atrás, cuando empecé a servir a Dios, las pruebas me empezaron a arreciar, los problemas, muchas cosas, y empecé a espantarme, empecé a enojarme. Incluso le dije muchas veces a mi esposa: yo ya no quiero servir a Dios porque cada vez que quiero servirlo me vienen muchas cosas fuertes. Hasta que el Señor me dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mi nombre, la salvará. Y de ahí dije: Señor, quiero servirte a pesar de lo que venga. Y hemos pasado por pruebas muy difíciles, hermanos. Pruebas muy difíciles. Nosotros, los que muchos nos conocen, saben que desde el Estado de México, desde los Reyes La Paz, empezamos a servir a Dios. Y déjenme contarles un poco de cómo empecé a servir a Dios. Tal vez muchos no saben. Yo y mi esposa empezamos a servir a Dios por la restauración de nuestro matrimonio. En ese tiempo nosotros asistíamos a la iglesia Jehová Nisi, ahí en los Reyes La Paz, con el pastor Oscar y la hermana Alicia. Ellos para nosotros son nuestros padres espirituales, porque ellos se encargaron de restablecer nuestro matrimonio. Ellos se encargaron de encaminar, ellos se encargaron de sobrellevar a este hombre necio. El hermano Oscar es una de las personas más indicadas de saber cómo era yo. Yo le doy muchas gracias a Dios por ese hermano, por ese pastor, por ese padre que tuve. A través de su vida, de él y de la hermana Alicia, mi esposa y yo pudimos restablecernos, reconstruir nuestro matrimonio. Y de ahí nuestro hermano Oscar, él nos dijo que hiciéramos una célula en la casa. Y empecé a hacer la célula, hermanos. Déjenme decirles que cuando yo empecé a hacer la célula, yo no sabía nada de la palabra de Dios. Yo no sabía orar, yo no sabía clamar, yo no sabía nada. O sea, yo era un novato en la palabra de Dios. Y cuando yo empecé a dar la palabra de Dios en esa célula, empezó mi esposa, sus papás de mi esposa, su tía y el esposo de su tía y los niños. Y para mí era algo muy tremendo, como muy fuerte dar la palabra de Dios, porque yo no sabía de nada. Y déjenme decirles que la tía de mi esposa, mi suegro, mi suegra, todos ellos ya conocían muy bien la palabra de Dios. Y el que yo les predicara algo, para mí era muy grande, yo no sabía nada. Pero
Dios, cuando tiene un propósito en tu vida, lo va a cumplir. Cuando el Señor te ha hablado, lo va a cumplir. Él no es hombre para que se arrepienta. Y a través del tiempo el Señor me empezó a dar el carácter, la fuerza, la seguridad y la fe en Él para empezar y seguir predicando su palabra. Recuerdo que nosotros ahí en el Estado de México rentábamos un cuarto de dos piezas, la tía de mi esposa y nosotros. Y esos cuartos los dividimos entre los dos para dividir la renta. Y me acuerdo muy bien que cuando empezó a crecer la célula, la empezamos a hacer en el cuarto de nosotros, un cuarto de 4x4 donde tenía mi cama, donde tenía mi mueble con mi tele, y ahí mismo era la cocina. ¿Se imaginan qué chiquito era el cuarto? Pero déjenme decirles que cuando uno ama a Dios, cuando uno quiere agradar a Dios, por el simple hecho de lo que hizo en tu vida, mi esposa y yo sacábamos la cama, sacábamos la cocina, sacábamos todo el comedor, todo lo que era de nosotros, lo sacábamos para afuera y poníamos un pedazo de mueble y ahí empezamos a dar la palabra de Dios. Mi esposa cantaba nada más con aplausos, cantábamos al principio y dábamos la palabra de Dios. De ahí dejó de ser célula, porque asistió otra alma de afuera, se empezó a llevar la palabra de Dios y se volvió misión. Ya se volvió una misión. No tenía nombre la misión. Entonces el pastor Oscar nos estaba ayudando y llevando. Y les estoy contando todo esto, hermanos. Me estoy atreviendo a contárselos porque quiero que sepan de dónde Dios trajo esta misión Palabra Viva y Eficaz. Y el por qué se lo estoy contando, porque yo tengo fe en Dios de que esta misión Palabra Viva y Eficaz no va a ser derribada por nada de tempestades que se levanten. Porque el Señor la está cimentando desde un principio. La cimentó bien desde un principio en la roca que es mi Señor Jesucristo. Y también se los digo porque sé que muchos que nos están viendo o nos van a ver están levantando misión. Y deben de saber que cuando tú levantas una misión no es por ti, sino porque la gracia del Señor Jesucristo está sobre ti y quiere que así le sirvas. Pero tienes que aprender también a que la misión o el proyecto que el Señor quiera contigo, tienes que cimentarlo en la roca. Dice su palabra que el hombre insensato pone su casa sobre la arena y el hombre sabio la pone sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús, la base es Cristo Jesús. El que iba en la barca era el Señor Jesucristo. El que calmó la tempestad fue el Señor Jesucristo. El que calma las tempestades, el que calma los ataques, el que calma la hechicería, el que calma la brujería, el que la reprende y la destruye y la pone por estrado de sus pies, es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros seguimos en la misión, recuerdo bien que así estuvimos un tiempo sacando las cosas del cuarto cada vez que dábamos el servicio. No transmitíamos porque no teníamos el equipo para transmitir. Todo lo va dando Dios por pasos. Dios es un Dios de tiempos. Y recuerdo bien que agarré un buen trabajo. Yo me dedicaba a la albañilería allá en México. Y agarré un buen trabajo. Y gracias a Dios pudimos adquirir un dinero. Y aparte sacamos otro dinero de mi Afore. Y fuimos y compramos una guitarra y compramos un teclado. No había músicos, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Porque mi esposa predica, mi esposa es levita, mi esposa es maestra. Para mí es maestra porque sabe muchas cosas. Es una gran mujer. Le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Y no porque me esté escuchando, sino porque así es verdad. Amén. Tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Y gracias a Dios por la ayuda idónea que me dio.
y ella tocaba el teclado. Y después llegó mi cuñado a vivir allí mismo. Y ya después mi cuñado salió con mi esposa. Y después no nomás fue mi cuñado, sino mi concuña, la esposa de mi cuñado. Y se hizo un mini grupo de alabanza. Y después era mi hija. Y ya esa misioncita ya no cabía en ese cuartito. Pero cuando uno no aprende a escuchar la voz de Dios, cuando uno no aprende a guiarse por Dios, te empiezas a aferrar a algo que no tenías que aferrarte. Yo me empecé a aferrar a quedarme ahí, a quedarme ahí, a quedarme ahí. El Señor tiene que crear circunstancias para poderte sacar de ese lugar y llevarte a otro lugar más grande. De ahí nos sacó y nos llevó a otro lugar, ahí mismo, Los Reyes La Paz. Y llegando a ese lugar, quisimos ir de nuevo otra vez con la misión, seguimos con la misión. Ya era un poco más difícil porque ya habíamos cambiado de lugar y los que asistían donde estábamos, era muy difícil que ya fueran hasta donde estábamos nosotros. Y entonces, ahí vino el desánimo para mi vida. Y es una puerta que tú abres. Es una autorización que tú le das a Satanás para que empiece a atacar tu vida. Cuidado con eso, hermanos. Y más cuando estás al frente de un rebaño que el Señor ha puesto en tus manos. Cuidado y tengas malas decisiones delante del rebaño del Señor. Porque déjame decirte que la palabra pastor, o la palabra predicador, o la palabra misionero, evangelista, o líder, no es cualquier palabra, no es cualquier grado que te da el Señor. Y no es para que vengas tú y te pongas una corbata y digas yo soy más que otros, yo sé más que otros, no. El que el Señor te dé una responsabilidad. Cuidado con las decisiones que tomes. Yo empecé a tomar decisiones que no iban a la voluntad de Dios y empecé a abrir las puertas y vino ahí lo que dice su palabra. Vino el enemigo a matar, a robar y a destruir. Y golpeó a la misión con tremendo poder y nos hizo decaer a mí y a mi esposa. Y fue grande la misericordia de Dios porque nos volvió a levantar, hermanos. A raíz de ahí, en ese lugar, fue cuando nos dio COVID a mí y a mi esposa. Nos dio COVID, estuvimos al borde de la muerte, estuvimos muy mal, pero muy mal. Pedíamos oraciones a gritos porque estaba muy mal toda la situación que estaba pasando. El medicamento no nos hacía. El medicamento ya no hacía nada, ya no teníamos la fuerza ni para hablar, ni para respirar. Recuerdo muy bien que dormíamos en el suelo en un colchón. Y en ese colchón estaba yo con mi esposa, muy mal los dos. Nadie podía ayudarnos porque nadie se podía acercar ahí. Y al otro colchoncito donde estábamos cerca de nosotros, igual en el suelo, mis 3 hijitos estaban acostados. Y me recuerdo bien que mi preocupación era, mis hijos no se vayan a enfermar. ¿Qué voy a hacer? Mi niña de 10 años, ella era la que tenía que salir a la tienda, a la recaudería, a la farmacia, a comprar cosas. Bueno, no a comprar, no les voy a mentir, a pedir prestado, porque no teníamos la economía, no teníamos nada con qué salir. Pero a lo que me refiero, no vengo a menospreciarnos, no vengo a contarles que Dios nos dejó solos, no. Lo que te vengo a decir es que el Señor tuvo que crear esa situación para que la fe en mí, la fe de mi esposa creciera, para empezar a creer en un Dios vivo. El Señor permitió que esa tempestad en ese momento se levantara tan grande, de tal forma que pensábamos que iba a cubrir nuestra barca, que iba a deshacer nuestra barca. Pero el Señor, cuando vio que esto estaba por acabar, el Señor se levantó y le dijo se levantó y le dijo a la tempestad, calmado. Y todo se calmó.
¿Cómo te puedes explicar, hermano? Y esto es para la gloria y la honra de Dios, te lo voy a decir. Nosotros estábamos muy mal, no podíamos ni respirar, no podíamos ni levantarnos. Y cuando sentimos la muerte, cuando yo sentí la muerte en mis pies, que venía a buscarnos, nos estaba amedrentando. Mi esposa y yo empezamos a orar y a clamar a Dios como no tienen idea. Empezamos a darle gracias a Dios por todas las situaciones y por todo lo que estaba pasando. Y cuando tú empiezas a reconocer la soberanía de Dios en tu vida, cuando empiezas a reconocer que Él es bueno, Él es justo, y que Él permite todo lo que venga a tu vida por su misericordia y por su amor, y empiezas a creer en Él, y dices, Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, pero grande eres tú y misericordioso eres tú. Grande porque eres grande, Señor. No hay otra palabra más que grande, Señor, y misericordia, Señor, tienes para con nosotros. Hermano, después de estar muy mal, yo y mi esposa, terminando la oración, y es para la gloria y la honra de Dios, terminando la oración, el COVID se fue de nosotros. Pudimos respirar. El Señor vino y hizo su aliento de vida sobre nosotros así. Aliento de vida entró de nosotros otra vez, sobre nuestros bronquios, sobre nuestros pulmones. Hermanos, y yo no lo podía creer. Yo me acuerdo bien que empecé a saltar y dije, gloria a tu nombre, Jesús, gloria a tu nombre, Jesús, bendito seas. Esa enfermedad, con esa enfermedad no se juega. Esa enfermedad se contamina al que esté cerca de él. Mis hijos no tuvieron ninguna contaminación en ellos. Mi chiquito, el Daniel, se llama Daniel Nemías, abrazaba a su mamá enferma porque él estaba acostumbrado a abrazar a su mami y dormir con su mami. Me acuerdo bien que era nuestra preocupación que él se acercara mucho a mi esposa, porque se le acercaba a la cara de mi esposa, donde mi esposa estaba respirando. Y él la abrazó y todo, y ahí vi la misericordia de mi Dios, porque el Señor pone límites. El Señor dice, hasta aquí no vas a pasar de aquí. El Señor es el que le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar y hasta aquí no vas a pasar más. Y el Señor así es en las circunstancias, el Señor es así en los valles, el Señor es así en las pruebas. Le dice a Satanás cuando le dijo a Job, toca su economía, toca su ganado, toca si quiere su salud en su carne, pero no toque su alma. El Señor le dijo al COVID, a ese ángel de muerte, toca su cuerpo, pero no toque su alma. Toca a mis 2 siervos, pero no toque a sus hijitos. La misericordia de Dios, la mano fuerte de Dios, nos agarró tan fuerte y dijo, no te voy a soltar. Y el Señor nos dijo, es necesario que pasen por esto. Es necesario, porque a través de esto, su fe va a aumentar. Y a raíz de eso, hermanos, la fe en Cristo ha aumentado mucho y bastante. De ahí cuando sanamos, me acuerdo bien que yo me quedé sin trabajo y le decía yo a Dios, Señor, háblame por tu palabra, ¿qué es lo que quieres que hagamos, Señor? No tengo trabajo, no tengo entrada de economía, estoy endeudado con la tienda, estoy endeudado con la recaudería, estoy endeudado con la farmacia, Señor, ¿qué voy a hacer, Padre? En tus manos las pongo toda esta necesidad, en tus manos pongo todo esto que estoy pasando. Y terminamos de orar y el Señor nos dio una palabra donde nos dijo que nos iba a levantar y nos iba a bendecir de tal forma. Dice que ni tus ojos han visto. Y te voy a llevar a otra tierra y te la voy a dar por heredad. Y levantarás ahí mi casa donde glorificaré mi nombre. Y levantarás mi nombre y bendecirás mi nombre en esa casa y te daré hijos por heredad. Y yo no sabía lo que quería decir. Pasaron 2 días, el Señor empecé a trabajar y el Señor me dio una bendición tan grande que me permitió pagar
todo lo que debíamos, todo hasta el último peso. Eso fue a los 2 días que nos recuperamos. A los 3 días el Señor nos da una palabra otra vez. Me hizo levantarme a las 5 de la mañana y estaba yo durmiendo y habló a mi oído y me dijo: levántate sobre tus pies porque voy a hablar contigo. Y me dio la palabra de nuevo donde me decía: hijo, te voy a llevar a una tierra por heredad y quiero que ahí levantes mi iglesia. Quiero que ahí levantes y construyas un lugar donde mi nombre va a ser alabado, donde mi nombre va a ser exaltado. Y te voy a dar muchos hijos por heredad. Y yo cuando me decía muchos hijos por heredad, hermanos, yo no sabía de lo que me estaba hablando. Le entendía que quería que a lo mejor yo levantara una iglesia acá en Chihuahua, pero yo no sabía qué era eso de los hijos. Hasta que un día en una predicación empecé a oír que el rebaño que el Señor pone en tu vida, que el Señor te dice: tú vas a pastorear estas ovejas. Esas ovejas son tus hijos. Tienes que cuidarlos, tienes que protegerlos, tienes que llevarlos a la presencia de Dios. Tienes que aprender a pelear por ellos, como el Señor Jesús hizo por ti. Dice el Señor en su palabra: carga mi carga y yo cargaré la tuya. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Apacienta mis ovejas. Le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y a la tercera vez que le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le dijo Pedro que sí. Y él le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, hermanos, ¿cómo querían que yo callara el día de hoy al ver que las ovejas que Dios me está poniendo, las ovejas que están pasando por situaciones difíciles, que yo me quede callado, hermanos? Recordé a la hermana Esparza diciendo que no era tiempo de descansar, no era tiempo de dormir. Decía la hermana Esparza que ya había tiempo allá con Jesucristo para descansar. Amén. Ya había tiempo para que hubiera descanso. Pero mientras estemos en la tierra, fuimos creados para llevar su palabra, fuimos creados para llevar su nombre. No debemos descansar. Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? Jesús te dice hoy: ¿me amas? Jesús me dijo a mí hoy: ¿me amas? Y cuando estaba viendo la necesidad, le dije: Señor, yo te amo. Y me dijo Dios: apacienta mis ovejas, porque el tiempo es difícil. La enfermedad se está aumentando de nuevo, no sé qué vaya a venir. Pero el Señor nos mandó a apacentar a sus ovejas. El Señor nos mandó a calmar a sus ovejas. El Señor no quiere que sus ovejas se salgan del redil, y menos en estos tiempos. Entonces el Señor te dice: tranquilo, que yo estoy contigo. El Señor te está diciendo: yo estoy en tu barca. Tranquilo, veme a mí. No veas la tempestad, no veas lo que se está levantando contigo. Veme a mí, yo estoy contigo. El Señor te está diciendo: yo estoy contigo, veme a mí. Siervos de Cristo, pastores, evangelistas, el Señor les está diciendo que si lo aman, apacienten a sus ovejas. No es tiempo de descansar, dice la hermana Esparza. No estamos en tiempos de descansar, estamos en tiempos de trabajar. ¿Qué hace un pastor? Cuando un pastor lleva a las ovejas a pastar, no las deja ahí, se va. Yo me crié en rancho
y esto se lo digo para gloria y honra de Dios también. Yo me crié en rancho y uno de mis tíos tenía ganado de borreguitos y nos mandaba a la mesa del cerro a llevarlos a pastar. Y recuerdo bien que nos mandaba todo el día, desde temprano hasta noche. Regresábamos noche, oscuro, a meter las borregas. Y me acuerdo bien que yo agarraba un palo, porque ahí donde las llevábamos habían muchas, tanto víboras como animales carroñeros que podían matar a las ovejas o X cosa. Y las llevábamos a la mesa del cerro, y me acuerdo bien que las metíamos a la milpa de mi tío, donde él sembraba, ahí las metíamos. Y yo y mi primo teníamos que darle vueltas a la milpa, de tal forma que no se fuera a salir una de las borregas, que no se fuera a brincar hacia afuera. Teníamos que estar dando la vuelta. Y cuando dábamos 2, 3 vueltas, íbamos y nos sentábamos en un árbol gigante, y en ese árbol había una piedra gigantísima, y ahí nos sentábamos yo y mi primo a estarlas viendo. Pero no nos íbamos, estábamos ahí. Entonces, todo lo carnal es un tipo de lo espiritual. Y si el Señor permite que en lo carnal haya un pastor que cuide esas ovejas, en lo espiritual nosotros somos los pastores cuidando a las ovejas, el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice el Señor: me amas, apacienta mis ovejas. Nuestro deber es estar dándole vueltas a las ovejas, que de tal forma no se salgan del redil, de tal forma para cuando llegue el dueño de esas ovejas, encuentre a todas las ovejas reunidas y te diga a ti: siervo amado, fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor, porque fuiste obediente. Tenemos que cuidar a las ovejas del Señor, tenemos que cuidar a su rebaño. Por mucho que se levante la tempestad contra tu barca, tú tienes que cuidar el rebaño del Señor. Y hace rato que yo escuchaba estas necesidades de mis hermanos. Hay muchas necesidades. Y les vuelvo a repetir, mi esposa está llevando un grupo de guerreras de oración. Hay muchas hermanas que tienen mucha necesidad. A raíz de ese grupo de guerreras de oración se creó el Guerreros de Oración. Igual hay varones que están teniendo mucha necesidad. Hermanos, no es tiempo para descansar, es tiempo para trabajar. A mí me quisieron menospreciar y apagarme en un tiempo atrás, y no le echo la culpa a mis hermanos, sino fue el mismo enemigo que me quiso apagar, diciéndome: ¿tú quién eres? No tienes estudios. Yo les decía la otra vez en una transmisión, el anhelo mayor que teníamos yo y mi esposa era entrar a la EDEC, a la escuela bíblica. No se nos ha concedido. Dios sabe el por qué. Dios tiene dentro de sus planes lo que va a hacer en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ese era nuestro grande anhelo, entrar al EDEC. Pero cuando estas personas me quisieron menospreciar y me quisieron bajar hasta abajo, el Señor tocó el corazón de un siervo de Él, de un pastor, y me dijo: hijo, no te sientas mal. El pastorado no te lo da un papel. El pastorado no te lo da un instituto. El pastorado te lo da aquel que te tomó por soldado, aquel que lleva su nombre, Cristo Jesús, aquel que es el varón en la cruz del Calvario y que dio la vida por ti en el Calvario. Es aquel que te tomó por soldado, es aquel que te da el pastorado, es aquel que te da la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para llevar y predicar a su pueblo. Hermanos, yo les vuelvo a repetir, yo y mi esposa no tenemos un título de pastorado, no tenemos conocimiento de pastorado, no tenemos un estudio, pero tenemos la fuerza del Señor Jesucristo. Tenemos su respaldo de Él. Y mientras Él esté con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie.
Por mucho que la tempestad se levante, Él es fiel para calmar todo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Mientras nosotros tengamos vida, mientras nosotros tengamos soplo de vida, hay que seguir trabajando, hermanos. No importa lo que venga, no importa lo que pase. Nosotros tenemos que dar la vida por las ovejas. Así como Cristo dio su vida por amor a nosotros, nosotros tenemos que dar nuestra vida por amor a ellos. Y no te hablo de que vayas y te mates por ellos, no. Simplemente dar la vida por las ovejas es, si tienes que desvelarte, si tienes que dejar de comer por orar por una persona, si tienes que dejar lo que tengas que hacer, aún tu trabajo, por ir a dar la palabra del Señor, ir a edificar a esa persona que está derrumbada, hazlo. Porque el tiempo es difícil. El tiempo es muy, muy difícil en estos tiempos ahorita. Pero recordemos lo que dice su palabra. Él nos tomó por soldados. No nos tomó porque a ver si puedes. El Señor dijo, tú puedes. Él vio algo en ti. Vio un guerrero. Ahora, el hecho de que tú no seas pastor, el hecho de que tú no lleves una misión, el hecho de que tú no lleves una célula, pero el simple hecho de que tú conozcas el amor de Cristo, el simple hecho que tú veas las grandezas del Señor Jesucristo en tu vida, te hace un soldado de Jesucristo. Y tienes que dar tu experiencia a otras personas. Tienes que decirle a otras personas que Cristo salva, que Cristo reina, que Cristo viene pronto. Es tu deber. Todos estamos en los talentos, hermanos. A todos se nos ha dado un talento. Y tarde que temprano el Señor nos va a pedir cuentas de ese talento. Tarde que temprano el Señor nos va a pedir cuentas de todos aquellos que han puesto a nuestro cuidado. Amén. Hermanos, esto es lo que yo les quería compartir en esta noche. El Señor les quería decir en esta noche: calmaos, porque la tempestad Él la calma. Venga lo que venga, no sé qué problema tengas, no sé qué es lo que estés viviendo, no sé qué es lo que te esté pasando, no sé qué es el problema que estés pasando, pero hoy te dice el Señor Jesucristo: yo estoy contigo. Corre a mis brazos, háblame, refúgiate en mí. El Señor te está diciendo: heme aquí, aquí estoy, hijo. No le hagas caso a tu problema y no le digas a tu problema que no puedes. No le digas al Señor Jesucristo que es muy grande tu problema, que es muy grande la tempestad que estás pasando. Dile a tu problema cuán grande es tu Padre, cuán grande es tu Salvador, y que Él tiene el poder para calmar toda esa tempestad. Dale gracias a Dios en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Sea agradecido en todo tiempo. Sé fiel hasta la muerte para que recibas la corona de vida. Y el ser fiel no es nomás de decir tengo fe y la fe me va a hacer salvo, porque la fe sin obras es muerta. Hay muchos que dicen que por fe van a ser salvos, pero la fe sin obras es muerta. Recordemos ayer la palabra cuando Nehemías pidió perdón por el pueblo de Israel. Cuando Jerusalén y el pueblo de Israel fueron destruidos, ¿qué sintió Nehemías? ¿Qué dijo Nehemías? Dice que se sentó y lloró. ¿Te imaginas el dolor que sintió Nehemías? Uno como siervo, como líder, ese es el dolor que debemos sentir por el pueblo de Israel, por el rebaño del Señor. Debemos sentir y tomar todos los errores que ellos hayan tenido y ir ante las plantas de los pies de nuestro Señor Jesucristo y decir: perdónanos.
no decir perdónalos, es ponernos al frente y decir: Señor, perdóname, porque tu pueblo pecó. Perdóname porque yo pequé. Tenemos que reconocer, hermanos, estoy hablando a los líderes, no dejemos al pueblo de Dios solo, y menos en estos tiempos que la tempestad se está levantando, que la hechicería, la brujería se está levantando contra el pueblo de Dios. Hermanos, es tiempo de trabajar. Es tiempo de trabajar, hermanos. Yo les repito, hermanos, nosotros, Palabra Viva y Eficaz, les pedimos sus oraciones a todos por esta misión, por mi vida, por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos. Les repito, estamos siendo atacados muy fuertemente por brujería, por hechicería, pero confiamos en Dios que Él es bueno y Él es misericordioso, y confiamos en nuestro Padre, que seguiremos aquí al cuidado de sus almas, al cuidado de su rebaño, porque para eso fuimos creados, para eso fuimos traídos a esta tierra. Nosotros somos extranjeros en esta tierra, nosotros no somos de esta tierra, nosotros estamos de paso solamente, llevando el Evangelio. Pronto regresaremos al lugar de nuestro origen, pero antes de regresar tenemos que trabajar. Echémosles ganas con el Señor Jesucristo. Nuestro deber es llevar la palabra, y el deber de Él es cuidarnos y guardarnos como siempre lo ha hecho. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Tú que estás ahí en casita, si gustas levantarte sobre tus pies o estar ahí en tu lugar, como gustes, como te sientas cómodo, pero clama al Señor. Empieza a clamar al Señor, empieza a clamar su nombre sobre tu vida, empieza a clamar su sangre sobre tu vida. Empieza a decirle a Dios cuán bueno es, cuán bueno es. Levanta su nombre. Olvídate un poco de tus problemas y levanta su nombre solamente. Y dile a Dios cuán bueno ha sido en tu vida. Dile a Dios cuán grande ha sido en tu vida. Bendito Dios, amado Jesús, en esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Porque a pesar de las tempestades, Padre, a pesar de los valles, Señor, tú has sido bueno y has sido misericordioso, Padre. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Gracias, Jesús, porque tu misericordia, Señor, siempre está con nosotros, Padre. Gracias, Jesús, porque nos has dado el derecho, Señor, de servirte. Gracias, Jesús. Gracias, Santo de Israel. Porque a pesar de que no éramos dignos, Padre, nos has permitido portar tu nombre. Nos has permitido, Señor, clamar por tu pueblo, Señor. Gracias, Jesús, porque tu palabra dice que nos has tomado por soldados. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por la mujer de flujo de sangre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Porque después de hacer perrillos, Padre, tú nos tomaste por hijos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque en medio de los valles, Padre, tú nos has guardado. Gracias, León de la tribu de Judá, Padre, porque cuando el enemigo, Señor, se levanta en contra de nosotros, poderoso eres tú, Padre, para hacer frente. Gracias, Jesús, porque a pesar de todas las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, Señor, a pesar del estrés, a pesar de la nostalgia, de la tristeza, tú estás con nosotros, Padre.
Estás presto para con nosotros, Jesús, gracias. Padre eterno, hoy vengo delante de tu presencia, Señor, clamando y rogando, Señor, por la vida de Brian Corpus, Padre, por ese niño, Señor, que tú sabes lo que está pasando, la enfermedad que está siendo tocada en su vida, Padre. Padre, yo te pido por su vida, Señor. Tú llevas tiempo, Señor, hablando a sus padres. Llevas tiempo, Señor, tratando en su casa, Señor. Y yo sé, Padre, que en medio de todo esto, Señor, tu gracia y tu bondad está sobre ellos. Padre, clamo por su vida, Señor Jesús. No te clamo, Señor, que quites la enfermedad, solamente clamo que tu misericordia, Señor, y tu plan perfecto que has trazado para esa familia se ha cumplido, Señor. De tal forma que tu palabra entre a ese hogar. Que tu palabra, Señor, penetre en ese hogar, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es como espada de doble filo, Señor, que entra y penetra y confronta, Señor. Te pido por sus padres, Emiliano y Cintia, Señor. Dales la fortaleza, Señor. Dales la fe y la esperanza en ti, Jesús. Que ellos puedan ver un milagro en ti, Jesús. Que ellos puedan ver que tú estás en ellos, Padre. Padre, ayúdalos, tenlos en tus manos. Abre sus ojos y sus oídos, Padre, que escuchen tu voz. Y que vean tu grande amor, Señor, hacia ellos. Padre, que tu plan perfecto sea cumplido en ellos, Padre. Te clamo y te ruego, Señor, por la vida de Claudia y de su hija Adrianita, Señor, que sigan retenidos, Padre, en migración, Padre. Te clamo por su vida, Señor y Jesús, que tengas misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia, amado Dios, ten misericordia. Pon tu sangre, tu nombre, Señor, sobre ellos. Cércalos en tu sangre, Jesús, cércalos con tu nombre. Ten misericordia, amado Padre, ten misericordia, Señor. Te pido por su esposo que está en los Estados Unidos. Te pido por su mamá, Señor, de esta muchacha, Señor. Te pido por esta hermana, Padre, Modesta, que está en Nicaragua. Padre, que tú sabes, Señor, que aparte de la angustia de mis hermanas que están detenidas en migración, aparte está pasando por enfermedad, Señor, pero tu gracia es fuerte, tu gracia nos sostiene, tu brazo de poder nos está bendiciendo, Padre. Señor, porque podemos ver que a pesar de las tempestades, a pesar, Señor, de todo lo que viene, a pesar de lo que se levanta en contra de nosotros, tú estás con nosotros, Padre. Señor Jesús, también te pido, Señor, por la niña, Señor, que sigue en coma, Padre. No recuerdo su nombre, pero tú sí lo sabes. Esa pequeñita, Señor, que desde muy corta edad, Señor, está en coma y ha cumplido sus 18 años ahí, Padre. Que su madre, Señor, sigue con una esperanza, Señor, en que su hija se levante. Tantos años, Señor, y su madre sigue esperanzada, Padre, en ti. Señor, no permitas que el enemigo quebrante su fe, Padre. No permitas que el enemigo venga y robe el gozo que está confiando en ti, Señor. Yo creo, Señor, que hay un propósito ahí que tú estás haciendo. No sé cuándo, Señor. No sé qué es lo que vayas a hacer, Señor. No sé, Señor, si tú vayas a permitir que esta pequeña se levante. Pero si así lo haces, Señor, que tu nombre sea glorificado, Padre, por medio de su vida, de ella, Señor.
Toma esas necesidades. Cuánto pueblo, Señor, cuántos hijos, cuántos rebaños, Señor, claman a ti en esta hora. Cuántas personas, Señor, están esperando, Padre, un milagro, Señor, en los hospitales. Cuántas personas, Señor, no hay alguien que les hable de tu grande amor, Padre. Cuántas personas, Señor, están rogando, Señor, a gritos un milagro. Jesús, activa a todos tus hijos, a todos esos líderes, Padre, a todos esos pastores, Señor, que están durmiendo, que están, Señor, dormidos espiritualmente. Señor, despiértalos y diles, Padre, que es hora de trabajar, que hay muchos rebaños, Señor, que te necesitan, Señor. Hay muchas ovejas que se están muriendo, Padre, a solas, porque no hay un pastor que las guíe, no hay un líder que las guíe, Padre. Ten misericordia, Señor, por los presos. Yo no sé sus delitos en los que estén, Señor, pero tú sí lo sabes. Señor, ten misericordia. ¿Cuántos presos están muriendo en este momento? Quizás por enfermedad también. Y no hay alguien que les dé una palabra, Señor. Abre las puertas, Padre, de bendición, para que de tal forma tus líderes salgan a predicar, Señor. Señor Jesús, haznos entender, Señor, que no nomás es pararnos en un púlpito y predicar tu palabra, sino que se requiere trabajo, Señor. Yo te doy gracias una vez más por mis líderes, Padre. Por la hermana Esparza, por la hermana Hicks, Padre Santo, porque ellas se encargaron, Padre, de caminar kilómetros y kilómetros, Padre, a tal forma que tu palabra, tu evangelio fuera predicado, para que todos nosotros hoy en día, Señor, estemos ayudando a otras ovejas. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Ten misericordia. Ten misericordia por todas estas necesidades, aún por las que se me han olvidado, Señor, pero tú sí las sabes. Te pido, Señor, por el hermano Edgar, Padre. Tú sabes su situación por la que está pasando. Tú sabes que clama a gritos, Señor, por una ayuda idónea. Padre, empieza a orar en su corazón. Empieza a orar en su corazón y hazle entender, Señor, que el más grande amor eres tú, Jesús, y que todo llega a su tiempo, porque tú eres un Dios de tiempos, un Dios de orden. Todo llega a tu tiempo, Jesús, todo llega a tu tiempo, Padre. Guárdanos, protégenos y cúbrenos con tu sangre. Levanta tu nombre sobre nosotros. Levanta tu nombre, Jesús. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre Santo. Glorificado seas, amado Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y te lo rogamos, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor Jesús por todos los que se conectaron en estas horas. Siéntanse bendecidos, que el Señor Jesús está con ustedes. Recuerden, el Señor Jesús está en su barca. No se desesperen, no sientan temor por lo que venga o por lo que esté sucediendo. El Señor Jesús es el mejor administrador para nuestra vida. El Señor Jesús es el mejor pastor para nuestra vida. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él dice, pasa por ahí, es porque Él va al frente de ti. Confía en Él, pon tu confianza en Él, y Él hará en tu vida grandes cosas. Y recuerden muy bien que el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de su nombre la salvará. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Glorificamos el nombre del Señor Jesús. Dios los guarde y Dios los proteja.
Jehová los bendiga y Jehová los guarde. Amén. Nos vemos en otra transmisión. Espero que sea muy pronto. Les repito, yo no decido cuándo lo voy a hacer. Los domingos es de ley hacerlos, pero si el Señor me dice a la hora que sea, hazlo, lo hago, porque estoy para obedecer a mi Padre. Amén. Dios los bendiga y Dios me los guarde. Amén.